Celebramos la culminación de la Pascua. El Señor Jesús nos envía desde el Padre el don de su Espíritu. El Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió. El Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y hoy constantemente actúa en ella. El Espíritu Santo que nos da el convencimiento de la fe y nos congrega en la unidad. El Espíritu Santo que llena el universo con su presencia y promueve la verdad, la bondad y la belleza. El Espíritu Santo que alienta en la humanidad la firme esperanza de una tierra nueva. Comenzamos la celebración cantando Ven Creador. La voluntad
El Espíritu del Señor llena la tierra y como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Que tu espíritu nos convierta. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que tu espíritu nos purifique. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que tu espíritu nos renueve. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones. Derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponte y en la... Medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo.
Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo el Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto,
les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando la tercera gran fiesta del año litúrgico, la tercera Pascua. Estamos celebrando el tercer momento en que Dios pasa cerca de su pueblo y recrea la vida. De la encarnación, primera Pascua, a la resurrección de Jesús, segunda Pascua, hay un camino que llega a su plenitud en Pentecostés, en la fiesta de hoy, la tercera Pascua. Jesús, que había dejado físicamente a los suyos, les prometió la llegada del Espíritu, ese Espíritu que va a permanecer siempre con ellos. Y ese Espíritu se encarga de recordarnos el mensaje de Jesús. Él nos guía a la hora de interpretar ese mensaje, de modo que ese mensaje siga siendo actual en el mundo de hoy y de todos los tiempos. Él es el que nos impide como anclarnos en el tiempo y no evolucionar en aquellas cosas que hay que evolucionar. Él es el que nos purifica, es el que nos enardece, pero también es el que nos templa a veces en los trabajos duros de anunciar el Evangelio. Ahora, el asunto es escuchar esa voz. Escuchar esa voz no siempre es fácil. No siempre es fácil porque se necesita un requisito fundamental. Se requiere mucha sinceridad ante nosotros mismos. Alguna vez puede ser que creamos que nos habla o que lo escuchamos, y lo que escuchamos de verdad son nuestros propios complejos o lo que nos gustaría a nosotros oír. Bueno, veamos un poquito qué nos enseña hoy sobre esto la palabra de Dios que escuchamos. Los amigos de Jesús nos cuenta la primera lectura, hermosísima lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice que estaban encerrados en casa de alguno de ellos en Jerusalén. Tenían miedo. Y es bastante probable que todavía no dieran crédito a los acontecimientos ocurridos desde la Pascua de aquel año. Es lógico que estuvieran un poco asustados.
Pero fíjense que a pesar de eso, tuvieron la lucidez y la confianza suficiente como para seguir uno de los consejos más importantes de Jesús, que permanecieran juntos, que estuvieran unidos, que no se movieran de Jerusalén porque iba a suceder algo que los iba a transformar. Y ese algo era la llegada del Espíritu Santo. En su cabeza quizás como que se amontonarían las palabras de Jesús sobre lo que había de pasar. Pero a pesar de las desconfianzas que ellos podían tener, hicieron caso a Jesús y esperaron que sucediera lo que les dijo, como así fue. Este texto de San Lucas, en primer lugar, es como una demostración de cómo el entendimiento entre los seres humanos es posible si sabemos escuchar a Dios. Pero también es un pasaje muy hermoso que nos presenta una enumeración de los pueblos que había en la antigüedad. Y Lucas, el autor del libro, hace como una lista de la gente que había en ese momento en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Concurrían de muchas naciones, concurrían de muchos lugares. La fiesta de Pentecostés era en el judaísmo una celebración que había tenido muchos cambios a lo largo de los siglos. En el tiempo de Jesucristo era la celebración de la promulgación de la ley. Fíjense que en ese día los judíos celebraban la promulgación de la ley por Moisés. Y en ese día Dios pronuncia su ley definitiva por Jesús. Una ley que ya no está escrita en tablas de piedra, sino que quedará escrita en nuestros corazones. Una ley que mueve no desde fuera tratando de convencernos, sino desde dentro, impulsándonos. Y esa ley de amor es el Espíritu Santo. Pero también es un pasaje muy interesante porque toda esa gente de distintas naciones estaba ahí como a la escucha del Evangelio. Podemos decir que en ese momento, como que Dios trajo todas las naciones a Jerusalén y que luego le daría Jerusalén a todas las naciones. En ese momento, esos que escucharon como la primera predicación se transformaron en embajadores del Evangelio. Pero esos embajadores son apenas las primicias de la universalidad del mensaje de salvación, de esas maravillas que Dios iba a realizar en todos esos pueblos. Aquí está como una raíz, esto es como un brote, lo que habría de ser después el árbol de la predicación del Evangelio. Aquí está como la semilla de mostaza, ¿se acuerdan? Aquella preciosa pasaje de Jesús. Aquí está como la semilla de mostaza que luego se va a convertir en un árbol inmenso que acoge instituciones, ministerios, carismas, comunidades, órdenes y todo aquello que habría de florecer en la iglesia. Primero, gente de todas las naciones que está ahí para oír el Evangelio. Y luego un Evangelio que saliendo de Jerusalén se riega por todas las naciones hasta llegar a nosotros, hasta llegar a nuestros corazones, para que nosotros podamos creer y recibir lo mismo que creyeron y recibieron los apóstoles. El Espíritu es el que hace esa obra. Pero además, todos estos peregrinos
que habían ido a la fiesta de Pentecostés se llevan, podríamos decir, una agradable sorpresa. Porque, ¿cómo reciben ellos el mensaje? Dice la palabra que escuchamos, que cuando se acercan a la casa, oyen a los apóstoles hablar en distintas lenguas, de modo que cada uno puede decir, me está hablando en mi idioma. El milagro no es que los discípulos fueran capaces de hablar todas las lenguas de repente. El milagro fue que por obra del Espíritu los discípulos, en la persona de todos esos peregrinos que habían venido de todas partes, fueron a todos esos lugares y supieron hablar el lenguaje de las personas de allí. Supieron encarnar el mensaje del reino. Esto es un hermosísimo regalo, porque podemos darnos cuenta que Dios habla todos los idiomas. Dios habla mi idioma. El libro del Génesis nos dice que el primero que inventó un idioma fue Adán. Adán de alguna manera tenía que darle algún nombre a todas las cosas. A través de ese lenguaje, el ser humano toma posesión del mundo. Toma posesión del mundo y de su mundo. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo habla el idioma de cada uno de nosotros, lo que estamos diciendo es que Dios sabe cómo entrar en mi mundo. Que Dios es capaz de entender el mundo y el momento que yo estoy viviendo. Si estoy viviendo un mundo de tristeza, Dios sabe cómo hablar mi lenguaje. Si estoy viviendo un mundo de soledad o de confusión, Dios sabe cómo hablarme para que yo lo entienda. Esto es algo hermosísimo. Dios entiende y sabe hablar el lenguaje de los jóvenes, de las parejas. Dios sabe hablarle con infinita suavidad y delicadeza a un niño, pero también sabe hablarle con fuerza al más poderoso de los reyes o presidente que haya en este mundo. Dios sabe hablar mi idioma. Pero, ¿en realidad estoy disponible a escucharlo? Por eso, para que todo esto sea realidad y yo pueda escuchar la voz de Dios en mi corazón, se tiene que cumplir ese requisito del que hablábamos hoy al principio. Sinceridad ante nosotros mismos. Porque si yo no puedo escuchar y entender a Dios cuando Él me habla, tampoco voy a poder escuchar y entender a los demás. En el Antiguo Testamento encontramos uno de aquellas grandes imágenes, de aquellos grandes cuadros que nos ayudan a comprender mejor esto. Y es esa historia que siempre cito, que es la historia que aparece en el capítulo 11 del Génesis, la construcción de la Torre de Babel. ¿Qué es Babel? Babel es la descripción de un reino en el que los seres humanos alcanzaron tanto poder que pensaron que ya no necesitaban hacer referencia a ese Dios lejano y que eran tan fuertes que podían construir por sí mismos un camino, la torre, que llevara al cielo para abrir ellos las puertas y ocupar el lugar de Dios. Pero precisamente en esa situación sucede algo muy singular. Mientras los seres humanos estaban trabajando juntos para construir la torre, se dieron cuenta de que estaban construyendo unos contra otros.
mientras intentaban ser como Dios, corrían el peligro de ya no ser ni siquiera seres humanos. ¿Por qué? Porque habían perdido un elemento fundamental de la persona humana, la capacidad de ponerse de acuerdo, porque ya no eran sinceros ni con ellos mismos. Este relato bíblico contiene una verdad que permanece a lo largo de la historia. Lo podemos ver también hoy, con el progreso de la ciencia, de la técnica. Hemos alcanzado el poder de dominar muchas veces las fuerzas de la naturaleza, de manipular los elementos, de fabricar seres vivos, llegando casi al ser humano mismo. En esta situación, rezarle a Dios, y parece algo como, ya algo superado, entonces es inútil, porque nosotros mismos podemos construir y realizar todo lo que queremos. Pero no caemos en la cuenta que estamos reviviendo la misma experiencia de Babel. Es verdad que hemos multiplicado las posibilidades de comunicarnos, de tener información, de transmitir noticias. Pero la pregunta es si podemos decir que hemos crecido, que ha crecido la capacidad de entendernos, o quizás paradójicamente cada vez nos entendemos menos. ¿No parece insinuarse entre los seres humanos un sentido muchas veces como de desconfianza, de sospecha, de temor recíproco, que hasta nos lleva a ser peligrosos unos para otros? El egoísmo, la envidia, el creernos superiores no solo nos aleja de Dios, sino que nos separa entre nosotros mismos. Nuestro lenguaje se hace incomprensible para los otros. Entonces, si nosotros queremos cambiar el mundo, empecemos por lo más sencillo. Cambiemos nuestro corazón. Seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando uno vive con autenticidad el mensaje de Jesús, cuando uno siente lo que dice porque lo vive, cuando uno escucha el mensaje del Espíritu en su corazón, todo el mundo lo entiende y sabe perfectamente lo que uno está diciendo. Bueno, que María la Virgen, la Madre de Dios, presente en ese día, y su esposo San José, nos ayuden a lograr estas cosas, de manera de comprender que toda nuestra vida, que las comunidades parroquiales, que nuestra iglesia toda, sin el Espíritu de Jesús, es como un barro sin vida. Es una comunidad incapaz de introducir esperanza, de introducir consuelo, de introducir vida en el mundo. Podrá pronunciar palabras sublimes, pero sin el Espíritu Santo nunca va a poder comunicar algo de Dios en los corazones. Que esta fiesta entonces nos lleve el mensaje que hemos recibido en la palabra de Dios a nuestro corazón y lo podamos transmitir a los demás. Que así sea. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. A cada intención respondemos, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, extendida por todo el universo, para que, impulsada por el Espíritu Santo, permanezca atenta a lo que sucede en el mundo, haga suyo los sufrimientos, alegrías y esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, intuya los signos caritativos que debe realizar y así pueda iluminarlo todo con el Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y nuestro obispo cardenal Daniel, para que sus corazones ardan siempre en aquel mismo espíritu que de modo admirable el Señor derramó sobre los apóstoles y sean por su predicación y enseñanza instrumentos visibles del amor de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos y razas en la diversidad de culturas y civilizaciones afectados por la pandemia y por la guerra, para que el Espíritu Santo abra sus corazones y encuentren en la confianza en Dios la salud y en el diálogo el instrumento de avanzar por la senda del bien y afianzar el progreso de sus pueblos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que, iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo, demos testimonio con palabras y con obras del Evangelio que anunciamos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Padre nuestro, tu Espíritu ora con nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos los dones de pan y vino, cantando, recibe, oh Dios eterno. Recibe, oh Dios eterno,
Tenemos presente en esta Eucaristía la salud de Fernando, María Faustina, Cristina, Graciela, Carmen, Laura, José, Fray Mauricio, Padre Pablo y una intención particular. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, concédenos, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. Y el mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales proclaman un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Jorge, y a cuantos murieron. En tu amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cuerpo y la sangre ten piedad de nosotros. de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, me guarde para la vida eterna. Amén.
cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nos acercamos a comulgar cantando Soplo del Dios viviente. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, en el que el Hijo se hizo hombre. Soplo de Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Antes de despedirnos ponemos todas nuestras intenciones a los pies de la Virgen, le cantamos el Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia, quia Alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.